¿verdad? Que van a estar en esta sintonía, ¿verdad? Viendo este video. Le damos gracias al Señor que ya estamos acá, estoy acá en este lugar para poder, ¿verdad?, transmitir el mensaje que transmitimos siempre a esta hora. Así es que Dios siga bendiciendo, ¿verdad?, a todos los hermanos y amigos que van a estar viendo el video y van a estar compartiendo para que otros hermanos y amigos puedan verlo. El tema que tenemos ahora, ¿verdad?, es la teología propia. Vamos a estar hablando acerca, ¿verdad?, de esto, una rama eh, de la teología. Y esta rama de la teología habla acerca de la existencia de Dios. Y vamos a hablar este tema. Dijimos que íbamos a traer este tema hoy. Dios bendiga a nuestro hermano Alex, ¿verdad?, también, nuestra hermana Zuli, que están en nuestra sintonía. A todos los hermanos, el pastor Job, ¿verdad? Hay un saludo muy especial para nuestro hermano hasta Isla San Sebastián, El Salvador. Dios le bendiga grandemente y les invitamos a compartir, hermanos, este tema, ¿verdad?, para que sea de bendición para todos. Nuestra hermana Michelle, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Evelyn también. Todos los hermanos que, ¿verdad?, están llegando a la transmisión del video, Dios le bendiga. Como dije, ¿verdad?, Dios bendiga al pastor Job y a toda la iglesia, la hermosa, allá en Isla San Sebastián, El Salvador. Así que Dios les bendiga a todos. Compartan, hermano, compartan, ¿verdad?, para que sus amigos también puedan escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dijimos que el tema que vamos a estar estudiando es parte, ¿verdad?, es una rama de la teología que se conoce como la teología propia. Y esto habla acerca de la existencia de Dios. Así es que vamos a ver acerca de esto. Dios bendiga a Josué. Y bueno, esto yo recuerdo, les explicaba el otro día que en cierta ocasión los niños que tenemos acá, ¿verdad?, escuela dominical, ¿verdad?, me llamaron que querían que yo estuviera en una de sus clases y me estuvieron haciendo preguntas. Y una de las preguntas que ellos estuvieron haciendo fue esta, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Si Dios creó todas las cosas, pero ¿quién lo creó a Él, verdad? Y son preguntas de niños. Entonces estuvimos viendo esto y al mismo tiempo, ¿verdad? Estudiando la Biblia con ellos y explicándoles acerca de la existencia de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Ferdi, su familia también. Gracias por compartir, hermanos, el video. También, bueno, les decía, ¿verdad?, acerca de esto y estuvimos estudiando la Biblia porque la Biblia nos explica todas estas cosas. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad?, quizás en algún tiempo sí lo hemos estudiado, pero es bueno, hermanos, ¿verdad?, seguir haciéndolo para que esto, ¿verdad?, esté en nuestros corazones. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle. También a usted, hermana, gracias por sus deseos, ¿verdad?, también para nosotros. Estamos orando unos por los otros para que Dios nos ayude y nos saque adelante en victoria. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 19 al 23 y luego vamos a entrar, ¿verdad?, a explicar el tema que tenemos. Vamos a hablar acerca de lo que es, ¿verdad?, esta teología propia o la existencia de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Mari, nuestro hermano Tulio, que también, ¿verdad?, está en nuestra sintonía. Dios les bendiga grandemente. Les agradezco a todos los hermanos que están compartiendo el video, ¿verdad? Hemos tenido en los videos anteriores visitas, ¿verdad?, de muchas personas que han estado viendo estos videos, ¿verdad? Hay un video que tiene más de 3,000 visitas. Otros también tienen muchas visitas, así es que gracias al Señor por ello. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, que hay personas que están viendo, hermanos, estos videos y están siendo edificados con la palabra. Entonces leemos la Biblia, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Oiga esto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, a modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es que, esto hemos estado viendo, estos textos los hemos tocado mucho a lo largo de estos temas que hemos estado desarrollando.
Ya vamos a salir, ¿verdad?, de estos temas para traer temas diferentes. Espero que usted tenga paciencia, ¿verdad? Y estudiemos juntos la palabra, porque cada día aprendemos más de ella. Entonces leíamos estos textos y nos hacíamos esta pregunta, ¿verdad?, acerca de la existencia de Dios. Las personas se hacen la pregunta. Hay gente, ¿verdad?, que no conocen de Dios, que no saben del Evangelio, no conocen la palabra y se preguntan esto. Hay personas adultas que se hacen esta pregunta que me hicieron los niños. ¿Quién creó a Dios? Dios bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Su hermana Petra, Dios le bendiga grandemente también a nuestra hermana. Entonces, hablamos acerca de esto, ¿verdad? Recuerde que estuvimos viendo acerca de esta teoría, ¿verdad?, de Carlos Darwin, que nosotros venimos del mono. Pero hay un argumento que se conoce como el argumento moral. Y el argumento moral nos enseña que toda persona sabe que matar es malo, que matar es pecado. Toda persona sabe, ya sea que conozca la Biblia o no conozca la Biblia, ya sea que sea cristiano o no sea cristiano. Toda persona sabe que quitarle la vida a otro es malo, no es bueno. Entonces, la pregunta es, ¿quién les enseñó a estas personas? ¿Verdad? De que estas cosas, porque no conocen de Dios, no conocen la Biblia, pero ¿quién les enseñó que eso no está bien? ¿Quién le enseñó a la persona que tomar una cosa que no es propia, que no es mía, ¿verdad?, que no es suya y se toma esto? ¿Quién le hace, verdad? Le hace sentir a esa persona que tiene que esconderse para robar. ¿Quién le ha dicho? ¿Por qué está en su vida ese sentir de que eso no está bien y por eso se esconde, por eso se cubre su rostro, ¿verdad?, para que no lo reconozcan porque lo que está haciendo no es bueno? ¿Quién le enseñó a esa persona, ¿verdad?, estos principios morales? Si en realidad venimos del animal, como dijo Carlos Darwin, del mono, entonces todas estas cosas morales, ¿quién nos las ha enseñado? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar y razonar, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos valores morales nosotros, los seres humanos? Ya sea que conozcan a Dios o no conozcan a Dios. ¿Por qué la persona tiene esos valores morales? ¿Quién me los dio? Estos valores morales. ¿Cómo es que yo puedo razonar, ¿cómo sería la palabra? Discerniendo, ¿verdad?, lo bueno y lo malo. ¿Cómo es eso? ¿Quién me ha dado todos estos valores? Entonces, para ello vamos a ir a la palabra de Dios, porque la Biblia tiene la respuesta. Entonces, veíamos, ¿verdad?, acerca de esto, y hay unos textos de la Biblia que vamos a estar viendo. Y estos textos que también hemos leído como base a este tema, esto nos enseñan bastante, ¿verdad?, para poder explicarnos por qué nosotros tenemos este sentir de estas cosas o de estos valores. Y la gente, hay muchas personas que los tienen, pero no conocen a Dios, nunca han leído la Biblia, nunca han ido a una iglesia, nunca han escuchado a alguien predicar. Pero ¿cómo es que conocen estos valores? Vamos como dije, a verlos. Acá, Romanos capítulo 1, verso 19, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué se les es manifiesto? Luego dice, pues Dios se los manifestó o se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo conocidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La palabra de Dios nos habla también, ¿verdad?, en Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en su corazón. Entonces, si Dios puso eternidad en el alma, ¿verdad?, del ser humano, en ese mismo sentir, ¿verdad?, que Dios ha puesto en la vida del ser humano, este mismo sentir eterno es lo que le hace al hombre razonar de la manera que razona y tener esos valores que tiene aun cuando no conoce a Dios ni su palabra. Vuelvo a decir, hay personas que no son cristianos, pero tienen un valor moral, incluso muchas veces mejor que un cristiano. Entonces saben razonar, saben discernir entre el bien y el mal. El ser humano sabe discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo es que el hombre conoce esto? Esto le es dado de parte de Dios al ser humano. La ley de Dios es puesta y está escrita en el corazón del hombre, y esto lo vamos a estar viendo a lo largo de la palabra de Dios o de este estudio. Romanos capítulo 2, verso 14, vea lo que dice la Biblia. Romanos 2, 14 dice:
Porque cuando los gentiles, oiga esto, hablan de personas que no tienen ley, que no conocían la ley de Dios, dice la Biblia, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas que son de ley. ¿Cómo es posible que el que no tiene ley obedezca la ley? ¿Cómo es posible que esa ley moral de Dios, recuerde que la ley de Dios dice, no matarás, porque matar es pecado? Entonces, si el hombre nunca ha escuchado esta frase, no sabe qué es lo que, ¿verdad?, dice la Biblia o qué es lo que ha dicho Dios a través de su palabra, ¿por qué hay ese sentir en su corazón que matar es malo? ¿Quién le ha enseñado al ser humano que hacer esto es malo? ¿Quién le ha enseñado al hombre que robar, como decíamos, robar es malo? ¿Y por qué se esconde? ¿Qué es lo que le hace sentir en su vida que no está bien lo que está haciendo? Vuelvo y digo, hay una ley escrita de Dios en el corazón del hombre, y esa ley es la ley esencial, la ley necesaria, porque las demás cosas para entenderlas tenemos que venir a la Biblia, pero hay una ley esencial que nos hace sentir, hermanos, ¿verdad? Nos hace sentir de que estas cosas no están bien. ¿Qué es lo que le hace sentir a un adúltero, ya sea que conozca de Dios o no conozca, que adulterar es pecado? Porque se esconde, ¿verdad? Porque el teléfono siempre lo anda escondiendo, siempre no deja que, ¿verdad?, la esposa lo vea. ¿Por qué? No es tanto, ¿verdad?, en sí el miedo de que la esposa se pueda dar cuenta, aunque esta es una de las cosas, ¿verdad?, que lo hace esconderse. Pero la otra, ¿por qué? ¿Por qué se esconde? ¿Quién le ha enseñado que eso es pecado? Aun cuando no conocen, ¿verdad?, de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay una ley escrita en el corazón del hombre. No cometerás adulterio, no adulterarás, no vas a cometer adulterio. Y esa ley está escrita en el corazón del hombre. Como dije, vamos esto a verlo más adelante. Entonces, el verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque no tengan y no conozcan la ley, pero en su corazón ya tienen ley. Hay una ley moral que Dios le ha dejado en el corazón del hombre. Cuando Dios creó al hombre, puso en su corazón una ley moral. Entonces, por eso es que el hombre sabe discernir, por eso es que el hombre sabe entender que estas cosas no están bien, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces el verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es lo que dice el texto. Perdón. Entonces, ahora, note esto usted. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, el verso 14, para entender mejor esto, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién escribió esa obra de la ley en sus corazones? Dios. ¿Quién la escribió? Por eso fue Dios. Por eso decimos, ahora bien, esa pregunta que nos hemos venido haciendo y estudiando, ¿verdad?, de que esas etnias, esas tribus, esos pueblos indígenas donde no se les ha llevado el evangelio, no se les llevó el evangelio, ¿verdad?, que murió toda esa gente. ¿Cómo esta gente se salvó? Esta gente en su corazón tenía la ley de Dios. Esa gente sabía que Dios existía, sabía que había un Dios que había que darle gloria y honra, pero no quisieron y prefirieron mejor darle la gloria a la criatura. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, acerca de esto. No hay persona, o sea, toda persona que ha muerto y aunque nadie le haya predicado de Cristo, aunque nadie les haya predicado de Cristo y no hayan conocido a Cristo, esas personas no se condenaron porque nunca nadie les predicó. Se condenaron porque no quisieron adorar al verdadero Dios, porque en su corazón había un sentir en su vida por una ley escrita por Dios de que hay un Dios verdadero. O sea, que Dios dice acá en esta carta que hemos estado leyendo, el capítulo 1, verso 19 en adelante, ¿verdad? Dios dice, aunque no hayan conocido a mi Hijo, que es Jesucristo, aunque no hayan conocido a mi Hijo, ustedes me conocen a mí. Aunque no hayan conocido, aunque no hayan escuchado predicar de mi Hijo, ustedes saben que yo existo. ¿Cómo es que saben que yo existo? A través de todas las cosas creadas, Dios muestra lo
su invisible poder, dice la palabra, todo lo que no se ve de Él es manifiesto a través de toda la creación. Dios bendiga a nuestro amigo Omarcito y también Verónica Guardado. Dios le bendiga grandemente. Entonces, estábamos explicando, ¿verdad?, esto. Ahora, pasamos al libro de los Salmos y en estos textos que hemos leído, nosotros entendemos que todo mundo, toda persona conoce y sabe que Dios existe. Aunque nadie les haya predicado la Biblia, aunque no hayan leído una Biblia, esas personas saben que Dios es real, que hay un Dios creador, que Dios existe. Y como dije, vamos a leer el Salmo 19. Vea lo que dice aquí el Salmo 19. Salmo 19. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo también. Ricardo Silva, Dios le bendiga grandemente. Salmo 19, verso 1 al 4. Vea lo que dice o escuche lo que dice la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y oiga esta expresión, los cielos cuentan, los cielos no hablan, pero cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego dice, un día predica a otro día, o un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. Ahora, el verso siguiente dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, porque los cielos no hablan. Entonces, estos cielos que no hablan, nos hablan a nosotros de que hay un ser creador, un ser supremo, un Dios que creó todas las cosas. Entonces, yo decía esta teoría, por ejemplo, de Carlos Darwin, de queriendo negar la existencia, él lo que demostró en sí, no demostró, ¿verdad?, de que Dios no existe, demostró su necio corazón, porque dice el necio en tu corazón que Dios no existe. Entonces, hay una teoría, ¿verdad?, que la dio a conocer, quizás sería la palabra más correcta, Tomás de Aquino, o como se conoce, ¿verdad?, en la liturgia católica, como Santo Tomás. Tomás de Aquino, él declaró estas palabras, de la nada, nada sale. Entonces esta palabra la ha adoptado la ciencia, y la ciencia se ha dado cuenta, la ciencia que en un tiempo, ¿verdad?, negaba la existencia de Dios, y que para negar la existencia de Dios, ¿verdad?, se inventa el Big Bang, y el Big Bang anuncia, ¿verdad?, de que las cosas existieron por una explosión, pero al estudiar todo el Big Bang y al estudiar la expansión, el universo mismo, el cosmos, el universo, se dan cuenta de que no pudo haber sido creado de la nada, porque la nada, nada crea, ¿verdad? Esto lo estuvimos viendo. Ahora, note esto, el verso 3 dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero, ¿qué pasa si los cielos no hablan? Pero, hermano, solamente una persona que no razona, que al salir afuera, mirar esos cielos estrellados, o de día, ¿verdad?, ese cielo tan hermoso, no se va a poner a pensar de que hay un ser creador detrás de todas estas cosas. Entonces, hay una ley, ¿verdad?, que se conoce como la ley de la causalidad, no de la casualidad, sino de la causalidad. La ley de la causalidad, así se conoce. Entonces, esto enseña que todo, ¿verdad?, lo que tiene un inicio tiene una causa. Todo lo que tiene un inicio tiene una causa. La ley de la causalidad. Si quiere usted buscar, investigar acerca de esto, se va a dar cuenta. La ley de la causalidad. Dios bendiga a nuestro hermano Javier también. Bien, bendiciones para usted y su familia. Dios bendiga a mi hija Karen. Y bueno, explicábamos esto, ¿verdad? La ley de la causalidad dice que todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Fue creado por una causa. Dios bendiga a nuestra hermana Esperanza Rodríguez. Dios le bendiga grandemente a nuestro hermano. Entonces, hablábamos, ¿verdad? Ya vamos a explicar luego acerca de la ley de la causalidad. Estuvimos hablando acerca de la ley del Big Bang, y esta misma ley les demostró a los científicos que nada produce nada. Entonces, inventaron la ley del Big Bang y comenzaron a decir y a enseñar de que las partículas, ¿verdad?, chocaron, hubo una explosión en el cielo y comenzó a crearse el universo. Entonces, luego al estudiar a profundidad ¿verdad?, esa ley del Big Bang, se dan cuenta de que nada produce nada. Entonces vienen a razonar, y ahora yo considero que estos últimos 20, 30 años, hermanos, han sido unos años de un avance en el cristianismo, porque antes, ¿verdad?, la ciencia rechazaba el cristianismo, la fe en Dios, decía Dios no existe, los que creen en Dios son
¿verdad? Son tontos porque no hay un Dios, no hay Dios. Entonces, ahora cuando ellos, ¿verdad?, implementan esta ley del Big Bang para refutar la creencia de Dios, para decirle a los cristianos, la fe de ustedes es muerta porque Dios no existe, se dieron cuenta que con su misma ley del Big Bang, esa misma ley les demuestra que hay un Dios creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la misma ley demuestra o le demostró a la ciencia que nada produce nada. Entonces, si todo se hizo de la nada, es ilógico porque ellos mismos se contradicen. Si la ley produce nada, ¿cómo es que de la nada surgieron las cosas? Entonces hemos venido estudiando acerca de esto. Como dije, espero, ¿verdad?, pronto salir de estos temas. Me gusta llevarlos, ¿verdad?, de esta manera porque así entendemos mejor. Y ya luego vamos a estudiar otros temas diferentes a la creación. Estamos estudiando acerca de la teología propia de la existencia de Dios. Entonces hablábamos, ¿verdad?, del argumento de por ejemplo, de la causalidad. La causalidad, y esto enseña que todo lo que tiene un inicio tiene una causa. O sea, Dios creó las cosas con un propósito. Sería, ¿verdad?, la mejor manera de explicarlo. Todo está creado con un propósito, para un fin. Y esto lo vamos a ver más adelante. Luego está el argumento que se conoce como el argumento teleológico. El argumento teleológico. ¿Qué habla el argumento teleológico? Quizá usted lo puede investigar y buscar. El argumento teleológico habla de la existencia de Dios, ¿verdad? Esa palabra, teleo, ¿verdad? Esa palabra significa fin o propósito. Fin o propósito. Recuerde que hablábamos acerca de la ley de la causalidad. Causalidad. Todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Entonces, el argumento de la teología, quizás sería la palabra, o teleológico, habla de la existencia de Dios. Decíamos que esa palabra griega, teleo, esa palabra significa fin o propósito. Entonces, cada cosa tiene un propósito y tiene un fin. Cuando nosotros vemos el cielo, ese cielo tiene un propósito y tiene un fin. Cuando la gente va más allá del cielo y a través de los aparatos, telescopios, a través de los satélites enviados, examinan, estudian el cielo, se dan cuenta de que cada planeta, cada estrella tiene un propósito al haber sido creada. Tiene un propósito. Entonces, detrás de todo esto hay un creador supremo, inteligente, que sabe por qué hace las cosas. No las creó y bueno, dijo, voy a tirar el planeta Júpiter por allá, el planeta Venus por allá, y así que quede bonito se ve. No, todo tiene una causa, la distancia de cada planeta, y esto, como dije, lo vamos a explicar ahorita mismo. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que el cosmos tiene o tenga, cómo nos explicamos que el cosmos o el universo tenga esa sincronía en todo lo creado? Todo está sincronizado, todo está en su perfecto lugar. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Yo hablaba temprano acerca de esa rotación de la Tierra, esas 24 horas, y hablaba, ¿verdad?, acerca de la gravedad y de la fuerza, que si alguien toma una piedra, por muy lejos que la lance, esa piedra tiende a caer porque la fuerza se termina de la piedra. Entonces, ¿y por qué el planeta? ¿Quién le da esa fuerza, ese impulso para que esté rotando y no se detenga nunca? ¿Quién hace esto? Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que se están conectando. Nuestra hermana Cindy, Dios le bendiga. ¿Verdad? También agradece, hermanos, estos mensajes. Yo agradezco por estos mensajes y por la palabra de Dios también, y que podamos recibir esta bendición todos juntos. También, ¿verdad? Nuestra hermana dice, Dios le bendiga y siga dándole sabiduría, bendiciones a usted y su familia y todas las personas que están escuchando los audios. Qué bueno, Dios le bendiga grandemente a mi hermana, Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro. Banda, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están comentando. Compártanlo, hermanos, por favor, el video. Entonces, hablábamos acerca de esto, ¿verdad? Cada cosa tiene un propósito, tiene una causa, y veíamos esto, cómo es que todo lo que está creado en el universo tiene esa sincronía, está todo sincronizado y cada cosa se ayuda a cada cosa, cada planeta. ¿Cómo es posible esto? Vamos a explicarlo, por ejemplo, para hablar acerca de esto, ¿verdad? Por ejemplo, ese argumento teleológico, esa ley de la causalidad, que todo es creado, ¿verdad?, y tiene un inicio por una causa, con una causa, o tiene, ¿verdad?, una causa en su inicio. Entonces, por ejemplo, hablamos de la luna. Esto lo hemos mencionado quizás en algunos mensajes anteriores. La luna
esa atracción, ¿verdad?, que tiene la luna, la atracción, porque, bueno, la luna no fue hecha solamente para los enamorados. Algunos dicen, yo me enamoré a la luz de la luna, o hay una cena a la luz de la luna. La luna no fue hecha solamente para los enamorados. Entonces, la luna tiene, ¿verdad?, un propósito, un fin, por lo cual fue creada. Esto es el argumento de o la ley de la causalidad. Entonces, decíamos, ¿verdad?, la luna, ¿verdad?, tiene su atracción y hace que el planeta Tierra, en la atracción de la luna, Dios dejó la luna en la distancia que tenía que quedar exacta para hacer esa atracción a la Tierra e inclinar a la Tierra esos 23 grados, ¿verdad? Si la Tierra estuviera estable, tuviéramos dos polos nada más, ¿verdad? Por un lado, la Tierra se estuviera quemando y por el otro lado, la Tierra se estuviera congelando. Dos polos. Pero la luna, Dios la deja en el lugar indicado, en el lugar exacto, para que luego, digamos, ¿verdad? La luna, hago esta figura nada más, se incline 23 grados. Esos 23 grados permiten muchas cosas en el planeta Tierra, ¿verdad? Que el planeta Tierra se incline esos 23 grados, permiten muchas cosas. Y vamos, ¿verdad?, a ver una o algunas de ellas. Decíamos acerca de estos dos polos. Si no se inclinara, tuviéramos dos polos. En un lado la Tierra se estuviera quemando y en el otro lado estuviera congelándose. Entonces, esto nos hace, esa inclinación de esos 23 grados por la atracción de la Luna, hace que en el planeta Tierra nosotros tengamos 4 estaciones. ¿Qué es? Invierno, verano, primavera y otoño. Esa inclinación de esos 23 grados. Imagínense usted, vuelvo y digo, que la Tierra estuviera en un solo, ¿verdad? De una sola forma y no estuviera inclinada, entonces no existiera la vida en el planeta. A un lado estuviera quemándose y el otro lado estuviera congelándose. Ahora, la luna y esa atracción de la luna y el movimiento lunar, yo no sé si usted se acuerda de esos libritos, por ejemplo, en mi país se manejaban muchos de esos libros para entender el movimiento de las mareas o el cambio de mareas, que se conocía como almanaque. Yo no sé si todavía existe, ¿verdad? O todavía lo sacan. Pero esos libritos ahí decía por todo el año las mareas que iban a haber, los movimientos lunares y cómo iban a provocar los marellones, como decíamos nosotros, las mareas altas, las mareas bajas. Y esto hace ese movimiento lunar hace de que la marea suba y que la marea baje. Por eso que tenemos el mar cuando decimos está mar lleno porque el mar sube, está mar seco porque el mar baja. Es una forma de expresarnos, ¿no? Y quizás todos los que hemos trabajado en el mar, los que hemos sido pescadores o somos, ¿verdad? O son pescadores, saben acerca de lo que yo estoy hablando. Nos dejábamos guiar, nos guiábamos por el movimiento de luna. Para ir a pescar, nos guiábamos por el movimiento de luna. Sabíamos cuándo podíamos conseguir, cuándo no, por el movimiento lunar. Cuando el sol se ocultaba, la luna se ocultaba, todo esto causa un movimiento en el mar. O sea, aquí entramos a la ley de la causalidad. Todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Dios ha creado las cosas con propósito. Y esto lo vemos en el universo, lo que estamos estudiando, las cosas del universo. Esto, ¿verdad? Que todo tiene una causa, cada cosa tiene un propósito, cada cosa creada tiene un fin. Entonces hablábamos acerca de la luna, ¿verdad? Que está ahí para producir las mareas. Si esto no fuera así, lo que encontráramos a orillas de los mares, en las playas, serían un embalse de basura. Ese embalse de basura estuviera ahí dentro del agua y a la orilla y ahí se mantuviera. Pero ¿qué es lo que hace? Expulsar toda esa basura, la basura que está en el mar, y expulsarla a la orilla de la playa. El movimiento de las mareas es lo que hace. Pero ¿quién o qué provoca ese movimiento de marea? La luna, tan lejos que está, pero tiene un propósito. Vuelvo a decir, la luna no es solamente para los enamorados, para aquellos, ¿verdad?, que miran la luna y se sienten enamorados o se enamoran bajo la luz de la luna, o que tienen esas famosas cenas a la luz de la luna. No, la luna no fue hecha, ¿verdad?, para eso. Tiene un propósito. Y esa luna, quizás para muchos insignificante, si la luna no estuviera, no existiéramos nosotros acá. Dios ha dejado todas las cosas perfectas. Todas las cosas perfectas. Dios bendiga a nuestro hermano Eliú también, que nos está viendo. Entonces, hablábamos acerca de esto. Aparte de ello, ¿verdad? Ese movimiento de la marea hace que también se traiga parte de la basura hacia adentro, y esto sirva de alimento para los peces, ¿verdad? Y para las algas que se alimenten de esa basura, de lo que está desechado.
y la basura que también, ¿verdad?, se mueve en el mar, la expulse a las orillas de la playa. Todo tiene una causa, fue creado por una causa, con un propósito. Entonces es lo que estábamos viendo. Ahora, si hablamos del sol, la luz, ¿verdad?, del sol, cuando se une, entra, ¿verdad?, a la atmósfera, y cuando entra a la atmósfera se une con el dióxido de carbono. Esto hace, ¿verdad?, cuando la luz solar y el dióxido de carbono se unen, esto lo que provoca y se forma es alimento a las plantas. La luz del sol alimenta a las plantas porque se une con el dióxido de carbono. Entonces, todo es creado tiene una causa, un fin, un propósito. ¿Quién hizo todo esto? ¿Usted cree que fue de una explosión? No, mi hermano. Fue porque Dios creó todas estas cosas. Entonces, estudiamos acerca de la teología propia, que es la existencia de Dios. Y al hablar de la creación, hablamos de la existencia de Dios. Pero como dije, vamos comenzando de esta manera para llegar a esas preguntas, esas famosas preguntas que muchas veces los seres humanos nos hacemos. Ahora, hemos visto acerca del sol y la luna. Ahora, veamos el mar. Acerca del mar. Dios bendiga a nuestra hermana Ana Bautista. Un saludo para usted y toda su familia. Entonces, hemos visto la luna, que no fue hecha solamente para los enamorados o para enamorarse a la luz de la luna. Hemos visto el sol, el propósito del sol, de la luna, ¿verdad? Para los que apenas se van conectando, hemos visto, ¿verdad?, que esa atracción lunar hace que el planeta Tierra se incline 23 grados y eso hace que nosotros tengamos 4 estaciones, decíamos invierno, primavera, otoño y verano, invierno y verano, primavera y otoño. Si esto no fuera así, la Tierra estuviera estática y estuviera quemándose, ¿verdad?, por un lado y congelándose por el otro. Pero al inclinarse esos 23 grados tenemos el clima que nosotros tenemos. La luna, ¿verdad?, hace y provoca esos movimientos de marea. Yo decía, esos famosos libritos que antes, ¿verdad?, hacían allá en nuestros países, el almanaque que nos enseñaba acerca de los movimientos lunares y de los movimientos de marea, ¿verdad?, acerca de la luna llena, luna en cuarto menguante. Entonces todo eso lo explicaba y entendíamos todos los que pescábamos, entendíamos y nos dejábamos en cierta manera guiar por esos movimientos lunares que iban a haber. Entonces, porque esto hacía un efecto o hace un efecto en el mar. La luna tiene un efecto bastante grande en el planeta Tierra. Entonces hablábamos, ¿verdad?, acerca del sol, ¿verdad?, que cuando los rayos solares se unen con el dióxido de carbono, lo que hace es provocar alimento para las plantas y la vegetación crezca, ¿verdad?, la hierba verde siga teniendo vida. Ahora, referente al mar, ¿verdad?, lo que ya está en la tierra, ¿verdad?, se dice, ¿verdad?, los expertos hablan acerca de esto y dicen que el mar tiene una profundidad veraje de unos 3.2 kilómetros. Eso es lo que los expertos hablan, traigo esta información, ¿verdad?, para poder aplicarla al tema que estamos llevando. Entonces los expertos dicen que el mar tiene una profundidad veraje de 3.2 kilómetros. Ahora, si el mar, oiga bien esto, hermano, si el mar fuera más profundo, no podríamos vivir en el planeta Tierra por el CO2 que produce el agua. No podríamos vivir acá en el planeta Tierra. Ahora, si el mar fuera menos profundo, entonces nos congelaríamos. Usted sabe que Dios creó las cosas y las dejó bien hechas. Ahora, ¿cómo yo voy a creer? Yo me río de esto, hermano, que Carlos Darwin, una persona, un científico, una persona muy reconocida, se le ha dado mucho mérito, mucho crédito, pero lo que demostró, ¿verdad?, cuando quiso demostrar el origen de las especies, lo que demostró la necedad fue la necedad que hay en él. Eso es lo que demostró. Fue un hombre necio porque en su corazón dijo Dios no existe. Porque eso es lo que quiso dar a demostrar y lo que en verdad demostró fue que fue un hombre necio que habitó en el planeta Tierra. Entonces, decíamos, ¿verdad? Si el mar fuera más profundo, no podríamos vivir por causa del CO2. Ahora, si fuera menos profundo, nos congelaríamos. ¿Por qué nos congelaríamos si fuera menos profundo? Porque la profundidad que tiene el mar es la profundidad exacta para que cuando entren los rayos solares directo a la Tierra, el mar, el agua, esa inmensidad bastada de agua, absorba la calor de los rayos solares y la mantenga en su profundidad o la mantenga en las aguas. De tal manera que cuando llega la noche, lo que hace el mar es soltar ese calor y eso hace que por la noche no nos congelemos.
no nos congelemos. Ahora, ¿será que alguien puede decir, yo no creo que Dios exista? Sería demasiado necio para decir a alguien que Dios no existe. Y todavía hay gente, ¿verdad? Y si orgullosamente se hacen llamar ateos, teos, Dios, que van en contra de la existencia de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Estamos estudiando la teología propia, la existencia de Dios. ¿Y por qué estamos hablando de la creación? Porque la creación demuestra, tal como lo dice la Biblia, como lo dice Romanos, que Dios se dio a conocer a través de todas las cosas creadas. Romanos capítulo 1, verso 19 al 23, tomamos, y bueno, desde antes del 19, ¿verdad? La Biblia nos enseña esto. Estábamos leyendo el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero el cielo no habla, ni el firmamento tampoco. Ahora, vea lo que sigue diciendo, o escuche, dice, un día emite palabra, o un día predica a otro día, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría, pero no hablan. Pero los cielos no hablan, sí, pero a gritos nos dicen que hay un Dios creador, que todo no puede estar tan perfecto si no hay alguien que haya detrás de todo esto, que haya diseñado las cosas perfectamente. Dios bendiga a Enrique Ramírez, un saludo para usted y para toda su familia, Esperanza Ramírez también. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, acerca de esto. Por favor, compartan el video para que más personas puedan ver esta palabra, escuchar esta palabra. Entonces veíamos acerca de esto, ¿verdad?, de la creación de Dios, la existencia de Dios. Y pues hice estos temas, hermanos, basados a una pregunta que en un tiempo los niños de escuela dominical, ¿verdad?, me llamaron y me dijeron, pastor, queremos que usted esté con nosotros porque queremos hacer unas preguntas. Y en sí, ¿verdad?, los maestros querían que yo estuviera ahí. Y la pregunta de los niños, ¿verdad?, era, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Entonces llevamos un estudio y de ahí, ¿verdad?, este estudio lo traje también para la iglesia. Y no es porque la iglesia no sepa, ¿verdad?, quién es Dios. Por eso hemos creído, sabemos quién es Dios y quién es Dios, y Él creó todas las cosas y que nadie lo ha creado a Él. Pero esta pregunta se la hacen muchas personas. ¿Quién creó a Dios? Entonces estamos comenzando, ¿verdad?, desde acá, de la creación de Dios. Ahora, hablábamos también, ¿verdad?, del sistema solar. Por ejemplo, el sistema solar, donde nosotros habitamos, esta galaxia, o en este sistema solar. El sistema solar tiene, en un tiempo, ¿verdad?, eran nada más 9 planetas que habían sido descubiertos. Posteriormente se descubrió un 10º planeta. Yo no sé si usted vio hace poco unas noticias que salió una segunda luna, que hace 3 años parece que decían que había ya otra luna, en cierta manera, ¿verdad?, un planeta pequeño o un asteroide en forma de luna que circulaba, ¿verdad?, alrededor de la Tierra. Entonces hablaban de una segunda luna, pero bueno, era, ¿verdad?, un decir de las personas. Hay fotografías, ¿verdad?, en el internet acerca de esto, información. Entonces, como decía, en el sistema solar habían 9 planetas, no se había descubierto el 10º, se descubrió el 10º. Yo considero que pueden haber más, ¿verdad? Lo único que no los han descubierto. Ahora, yo quiero que hablemos acerca, ¿verdad?, de este planeta conocido como Júpiter, que el planeta Júpiter, bueno, tiene, ¿verdad?, es mucho más grande, mucho más inmenso que el planeta Tierra. No sé cuánto más, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, tantos kilómetros, o bueno, es más grande que la Tierra, pero pues ¿quién los mide?, ¿verdad? No sé cuánto puede ser más grande, pero es muchísimo más grande que el planeta Tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo al planeta Tierra pequeño y al planeta Júpiter grande? ¿Y por qué lo dejó en el sistema solar? ¿Y qué es la función de ese planeta, que es un planeta inhabitable o inhabitado? ¿Y cuál es la función de estos planetas? Como decimos, si todo se creó por una explosión, ¿cómo es que el Sol tiene la distancia correcta, la Luna la distancia correcta de la Tierra la distancia correcta de estos planetas, el girar en su eje? Bueno, o sea, no cabe en la mente de que Dios no existe. Dios en realidad es un Dios real, un Dios poderoso. Entonces hablábamos acerca del planeta Júpiter, y los científicos, ¿verdad?, los que estudian esto, dicen, ¿verdad?, que es muchísimo más grande que la Tierra. ¿Y por qué es más grande y por qué Dios lo dejó, ¿verdad?, en este sistema solar? Ahora, entendamos algo.
La gravedad del planeta Júpiter ayuda mucho a la Tierra. ¿Por qué la gravedad del planeta Júpiter ayuda mucho a la Tierra? Porque si hay algún meteorito, sí, ¿verdad? Un meteorito, un resto de otro planeta que ande en el espacio y este quiera venir y chocar en contra de la Tierra, el planeta Júpiter, su órbita absorbe a ese meteorito, por usar un nombre, y lo hace impactar sobre él. O sea, la gravedad lo absorbe porque es un planeta más grande y no permite que estos vayan ni choquen contra la Tierra. Entonces, Dios dejó las cosas bien hechas. ¿Por qué no lo dejó del mismo tamaño de la Tierra? Entonces, todos esos, incluso basura espacial que circula alrededor de la Tierra, ¿verdad? O cerca de la Tierra, o quiera pasar cerca de la Tierra, viniera y la órbita de la Tierra absorbiera y vinieran a chocar en contra, ¿verdad?, de la Tierra. Pero dejó un planeta más grande para que la órbita y la gravedad de ese planeta fuera más fuerte que el de la Tierra. Así que cualquier meteorito que venga directo a la Tierra sea absorbido, ¿verdad?, por el planeta Júpiter y vayan y choquen contra el planeta Júpiter. Y tranquilo, como es más grande no pasa nada. Dios hace las cosas perfectas. ¿Cómo no alabar a Dios, mis estimados amigos y hermanos? ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si lo vemos en todo lo creado? A Dios lo vemos en todas las cosas creadas. Entonces hablamos, ¿verdad?, acerca de la teología propia. Ahora veamos la vida en sí y el sentir humano. Y con esto yo iniciaba y quiero, ¿verdad?, volver a mencionarlo. Si en verdad nosotros venimos del mono y que el origen de las especies, ¿verdad?, esa teoría de Carlos Darwin, tiene razón. Si nosotros venimos, ¿verdad?, de animales que no razonan, ¿cómo es posible que nosotros razonamos o razonemos? ¿Cómo es posible esto? Ahora bien, ¿cómo explicamos, verdad, el argumento moral en la vida del ser humano? ¿Cómo usted se explica el argumento moral que usted tiene y cualquier otro ser humano, verdad, todo ser humano tenga? Toda persona, como decía, sabe, hermano, que matar es malo. ¿Quién le enseñó esto al hombre? Si nosotros venimos ¿verdad?, de los animales, si esto fuera así, entonces, ¿quién nos enseñó a nosotros que hacer esta cosa es malo? Quitarle la vida a otro es malo. ¿Quién nos enseñó? Hay una ley moral, como ya hemos leído, ¿verdad?, en la palabra de Dios, tanto Romanos capítulo 2, verso 14 lo explica perfectamente. Lo voy a leer de nuevo, ¿verdad, hermano? Porque vamos a entrar a este punto y quizás hay algunos hermanos que no lo escucharon y lo leemos juntos todos. Dice el capítulo 2, verso 14. Verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, o sea, esto es de ley. Las personas que no conocen la ley de Dios, pero hacen cosas de ley, por ejemplo, la persona dice, no, yo no puedo quitarle la vida a otro, ¿por qué? Porque es malo, no se puede. Pero ¿quién le enseñó esa ley moral a la persona? Esa ley moral viene escrita en el corazón del ser humano. Cuando Dios lo creó, le pone esa ley moral en su corazón. Entonces dice, hacen por naturaleza lo que es de ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, el verso 15, mostrando, todo esto muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, su alma da testimonio, su conciencia da testimonio, dice acá la palabra de Dios, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el argumento de la ley moral o de la moralidad. ¿Cómo se explica esto en la vida del hombre? Sencillo. Dios escribió, cuando Dios hizo al hombre, escribió en él su ley moral. Gente que nunca ha sabido de Dios, nunca ha leído una Biblia, sabe que matar es malo, sabe que robar es malo, se esconden para robar, para que nadie lo vea, porque saben que no están haciendo nada bueno. Cuando alguien hace algo bueno, lo hace a vista de todos las personas, porque saben que no hay ningún problema, es bueno lo que está haciendo. Pero cuando están haciendo algo malo, se tienen que esconder. Se tienen que esconder. ¿Por qué? Porque hay una ley moral escrita ya en sus corazones, escritas por Dios. El hombre, aunque nunca se le haya predicado de Cristo, el hombre sabe que Dios existe. Las etnias, esas tribus que nunca se les predicó el evangelio, nunca conocieron de Cristo, pero sí sabían que Dios existía. De acuerdo a lo que dice Romanos, capítulo 1, del 19 al 23, hemos tomado como ejemplo de ello. Entonces, si nosotros evolucionamos de una tierra no pensante, si nosotros hemos evolucionado de una tierra no pensante,
¿cómo es que podemos pensar y razonar? ¿Quién explica esto? Si los ateos dicen, no, venimos también, nosotros creemos en la evolución, nosotros venimos del mono, venimos de la tierra no pensante. Pero entonces explíquenme, ¿verdad? Esta gente que dice que Dios no existe, ¿cómo es que nosotros podemos pensar y razonar si venimos de una tierra no pensante? ¿Cómo es que podemos razonar nosotros? ¿Cómo es que tenemos valores morales? ¿Quién nos enseñó estos valores morales? A los seres humanos. Si no hay nadie detrás de nuestra creación, ¿quién nos enseñó estos valores morales nosotros? ¿Quién, en realidad, quién me los dio? ¿Quién se los dio a ustedes esos valores? ¿Cómo es que yo puedo razonar discerniendo lo bueno y lo malo? ¿Cómo es que yo puedo, al discernir lo bueno y lo malo, puedo razonar y puedo tomar decisiones? ¿Quién me ha enseñado esto? ¿Quién le ha enseñado esto a usted? Tiene que existir un Dios creador que nos haya enseñado todas estas cosas. Ahora, veamos nosotros los atributos de Dios. Quizás acá vamos a ir, ¿verdad?, tratando de salir un poco ya de este tema, pero veamos los atributos de Dios. Mucha gente dice que Dios no existe, pero yo hablo, ¿verdad?, a toda esa gente, incluso pues, a todos los cristianos que estamos en este estudio. Si Dios no existiera, usted y yo tampoco existiéramos. Si Dios no existiera, usted y yo no existiéramos. Ahora, si alguien destruyera a Dios, que esto nunca puede pasar, pero si alguien destruyera a Dios, nos morimos nosotros también, porque nosotros vivimos en Dios tenemos la vida. Entonces, ahora, yo quiero que entendamos esto, Dios es autoexistente. Dios es autoexistente y es autosuficiente, autoexistente y autosuficiente. O sea, Dios no necesita de mí. Bueno, quizás en una manera nosotros, ¿verdad? Una manera muy, muy honesta, ¿verdad? Decimos a los hermanos, Dios nos necesita, tenemos que hacer su obra porque Dios nos necesita a todos. Es una manera buena, pero a la misma vez es una manera de una falta de teología, ¿verdad? Al decir esto, una pobreza teológica, porque en realidad Dios no nos necesita a nosotros. Si usted ve en las mitologías griegas, por ejemplo, si el dios Zeus, si alguien no adora al dios Zeus deja de ser Dios, se va degradando y va perdiendo su fuerza. Es por eso que los que adoraban al dios Zeus tenían que hacerlo constantemente para que el dios Zeus se mantuviera fuerte en todo momento y fuera Dios poderoso. Ahora, nuestro Dios, si alguien no le adora, Él sigue siendo Dios. Aún si nosotros los cristianos dijéramos, ya no vamos a adorar a Dios, Dios no se quedaría rascándose la cabeza y dijera, ¿y ahora qué voy a hacer si estos no me quieren adorar? ¿Voy a dejar de ser Dios? No. Dios sigue siendo Dios aún aunque nosotros no le adoremos. Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es autoexistente, no existe por nosotros, ¿no? Dios es autosuficiente, no nos necesita a nosotros, no tampoco. Ahora, la Biblia dice que yo sí necesito a Dios para existir. Usted que me está viendo, usted sí necesita a Dios para existir. Veamos lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, vamos a tomar. Y verso 28, 17, 28 dice la Biblia, porque en Él vivimos. Por eso es que nosotros necesitamos a Dios, porque en Él vivimos. En Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, o que vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dios no necesita de nosotros? No, claro que no. Aún, oiga, antes de que Dios creara la humanidad, Dios era Dios. Dios, después de que creó la humanidad, Dios sigue siendo Dios. O sea, Dios no necesita del ser humano, el ser humano necesita de Dios. Dios no necesita de usted, usted necesita de Dios. Yo creo que entendemos esto. Alguien dice, bueno,
Y si yo no hago la obra de Dios, ¿qué pasaría? No, sencillo. Dios sigue siendo Dios y Dios levanta a cualquier otro mejor que nosotros para hacer su obra. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nosotros. La misericordia de Dios es la que nos ha alcanzado. Dios por su misericordia nos ha alcanzado a nosotros para llamarnos que hagamos su voluntad. Ahora, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué pasaría? Sencillo, Dios sigue siendo Dios. Aún Dios puede hacer las cosas que nosotros hacemos mejores todavía. Pero Dios nos deja a nosotros que nosotros hagamos su voluntad, hagamos lo que Él nos ha encomendado hacer. Dios lo puede hacer y lo puede hacer mejor que nosotros, porque Él no necesita de usted, no necesita de mí. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos, los seres humanos, somos los que necesitamos de Dios. Entonces, Hechos capítulo 17, verso 28 dice, porque en Él vivimos, si Él no viviera, nosotros no vivimos, en Él nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Es lo que dice la palabra. En Él nosotros tenemos la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3. Vamos a ir ahí. Al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nosotros existimos porque a Dios le ha placido que nosotros existamos. No es que, bueno, ahora que Dios tiene un pueblo grande que le adora, Dios es Dios grande y poderoso. No, Dios siempre ha sido Dios grande y poderoso, porque nunca ha necesitado de la humanidad. La humanidad es la que necesita de Dios. Entonces, Colosenses habla, ¿verdad?, acerca de esto. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses 1, 16. Veamos lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es lo que dice la Biblia. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es el creador de todas las cosas. Ahora bien, el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si Dios muriera, porque, aunque no puede, si Dios muriera, inmediatamente nos morimos todos. Porque Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Pero Dios es un Dios eterno. En eso, ¿verdad?, tenemos confianza. Ahora, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26, si no me equivoco. Evangelio de Juan 5, 26. Vamos a tomar este texto y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Dios es autoexistente, Él tiene la vida en Él mismo, nadie le da vida a Dios. Dios es el creador de todo, nadie lo ha creado a Él, Él es el creador de todos. Oiga bien esto, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo tomar? Bueno, el ejemplo, hemos mencionado mucho acerca de la luz, ¿verdad? Las tinieblas es la ausencia de la luz, como hemos dicho. Ahora, al usted estar viendo este video, usted se da cuenta de que yo aquí tengo luz. Y aunque se ven, ¿verdad?, las candelas, las lámparas acá, pero quiero ilustrar esto. De afuera, que no se ven las lámparas encendidas, la gente de afuera puede decir, dentro de ese local, dentro de esa iglesia, hay luz. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saben que hay luz? Y ellos dicen, hay luz porque las lámparas están encendidas. Alguien encendió las lámparas ahí, por eso es que ahí hay luz. Entonces, ellos se dan cuenta de que hay luz porque hay una lámpara encendida y aunque no la ven, saben que esa lámpara está encendida. Y la gente dice, ahí hay lámparas encendidas, pero usted no la ve de afuera. ¿Cómo sabe que hay lámparas encendidas acá adentro? Sencillo, porque veo la luz. Así es Dios y su creación. Entonces, Dios en Romanos le dice a la gente, ustedes saben que yo existo por todas las cosas que ustedes ven creadas. El hombre sabe que Dios es real y que Dios existe por todas las cosas que Él ha creado. No hay nadie que diga Dios no existe. Aún los mismos ateos saben que Dios es real, que Dios existe. Por eso es que se preocupan tanto en negar que Dios existe y se matan negando que Dios existe. ¿Por qué? Porque saben que Dios es real. Saben que Dios
existe. Otra de los atributos de Dios, ¿verdad? Que vamos a estar viendo es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es un ser que nadie lo ha creado porque Él no tiene principio. Pero Dios es un Dios inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Lo encontramos en primer libro de Samuel, el capítulo 15, verso 26. Primer libro de Samuel 15, 26. Vamos a estar leyendo aquí en este momento. 15, 26, creo que es el que tenemos. 29 vamos a leer. Dice la palabra: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, Malaquías capítulo 3, verso 6 también nos habla acerca de esto. Malaquías 3, 6 dice: por tanto, déjeme ver, Malaquías 3, 6, vamos a ir ahí. Estaba en Miqueas. Malaquías 3, 6 dice: porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. El libro de Números, capítulo 23, verso 19, también nos enseña acerca de esto. Libro de Números, decíamos, verso 23, Números 23, y vamos a leer el verso 19. Dice la palabra de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no cambia, Dios es el mismo por los siglos. Ahora, decíamos que Dios es un Dios omnipotente y estábamos viendo esto. Isaías habla, ¿verdad?, acerca de esto. Bueno, estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, estamos leyendo el libro de Números. Dios no puede cambiar, porque si Dios cambiara, ¿verdad?, cambiaría su perfección. Entonces, Dios es perfecto, ¿por qué? Porque Él no cambia. Dios sigue siendo perfecto todo el tiempo. Entonces, por eso, ¿verdad?, explicábamos, porque cambiaría lo perfecto a lo imperfecto. Todo lo que cambia, ¿verdad?, demuestra que es imperfecto. Y por eso Dios no cambia, porque Dios no es imperfecto. Dios es un Dios perfecto. Ahora, Dios es un Dios omnisciente, claro que sí. El libro de los Salmos 139 nos habla acerca de esto. Isaías 40, 28 nos habla acerca de esto. Daniel capítulo 2, verso 22 habla acerca de esto. Mateo capítulo 6, verso 8 habla de esto. Primera de Juan 3, 20 dice acerca de esto. San Juan capítulo 2, verso 24 al 25 habla acerca de esto. El Evangelio de Juan capítulo 16, verso 30 habla acerca de esto, ¿verdad? También. Entonces, todas estas cosas, hermanos, nos hablan acerca de ese Dios todopoderoso. Dios es un Dios omnisciente, sí. Dios lo conoce todo, claro que sí. Dios lo conoce todo. Dios es un Dios omnipresente, claro que sí. Dios es un Dios omnipresente. El libro de los Salmos 139, 7 al 12 nos dice, Proverbios 15, verso 3 nos dice, Jeremías capítulo 23, verso 24 nos habla acerca de esto. Dios es un Dios omnipotente, sí, hermano. Si estudiamos los atributos de Dios, pasamos toda la noche acá estudiando. Dios es un Dios real. La teología propia. Esto que estamos estudiando se conoce como la teología propia, la existencia de Dios. Vivimos porque Dios existe. Le doy gracias al Señor. Quizás en otra ocasión vamos a estar estudiando acerca de los atributos de Dios. Vamos ya mañana, si Dios permite, si nos da la vida, a pasar a otros temas, quizás un poco diferentes a lo que hemos estado estudiando. Esperamos en Dios que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes, que Dios, el Dios Todopoderoso, siga bendiciendo la vida de cada uno. Quiero orar, ¿verdad?, de una forma general por todos los que están todavía, ¿verdad?, viendo este video, los que lo han compartido, los que lo verán más adelante. Quiero orar por ustedes, ¿verdad?, para que Dios haga
esa obra poderosa que cada uno de nosotros necesitamos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Pido, Padre, que sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos, amigos que han estado en sintonía viendo este video. Bendice sus vidas. Padre, sea usted ayudándole, Señor, a cada uno de ellos, guardando su familia, protegiéndolo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, por su amor, por su misericordia. Guarda la familia, guarda a los hijos de cada uno de nuestros hermanos, de los amigos. Pedimos, Padre, por la situación que se está dando a nivel mundial. Pedimos por este país, pedimos por esta ciudad. Pedimos que nos guardes, pedimos por nuestras familias que están acá en este país, los que están en nuestros países. Padre Santo, pedimos, Padre bendito, que sea usted glorificándose en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús yo pido, Padre, que sea usted glorificándose, Señor, haciendo esa obra que cada uno de mis hermanos necesitan. Glorifíquese en aquellas personas que han sido infectadas por esta enfermedad. Oh Dios, tenga misericordia, que ellos te puedan conocer en este proceso, Padre. Bendice sus vidas, aquellos que sufren, Padre, por la pérdida de un ser querido. Pedimos por ellos que ellos puedan conocerte, Padre, y puedan acercarse a ti para tener consuelo. Pedimos, Padre, que nos guardes, nos libres, Señor, de todas estas plagas, Señor, de todo mal, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Padre Celestial. Muévase con poder y gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos que sea usted, oh Padre Celestial, ayudándonos. Que esto pase pronto, Dios amado. Que podamos reunirnos pronto, Señor, como iglesia, para seguir alabando su nombre, Padre Santo. Ayuda a cada hermano en su hogar, en su casa. Oh Dios amado, bendíceles, Señor. Los amigos, bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús pedimos por cada uno de ellos. Glorifíquese en sus vidas. Guárdales, Padre, líbrales del mal. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Pedimos por nuestras familias. Guárdenos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Tenga misericordia. Ayúdenos, Padre. Gracias, Dios, por su amor. Muchas gracias, Padre Santo, por esa misericordia que usted tiene para con nosotros. Gracias, Dios amado. Usted es bueno, usted es poderoso, usted es santo, digno de toda honra y toda gloria, Padre. Gracias por su bendición. Guárdenos en esta noche. Da la fortaleza que nuestros cuerpos necesitan, que puedan descansar o podamos descansar lo necesario. Si usted nos da la vida el día de mañana, poder levantarnos con nuevas fuerzas para seguir alabando su nombre, para seguir glorificando, Señor, podamos seguir glorificando su nombre. Y usted pueda, oh Dios, moverse en nuestras vidas con poder y gloria. Se lo pedimos, Padre. Gracias, Dios, porque usted es bueno. Muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Gloria a Jesús. Dios nos ayude a todos los hermanos que han comentado acá, ¿verdad? Dios me les bendiga grandemente. Han tomado ese tiempo para poder comentar de una manera, ¿verdad?, especial para todos. Muchas gracias. Será, si Dios permite, el día de mañana que continuemos, hermanos, predicando la palabra. Dios nos guarde en esta noche. Bendiciones para todos los hermanos de la Iglesia Redil del Señor, todos los hermanos de las diferentes iglesias, todos los amigos que han estado en nuestra sintonía. Hemos orado por ustedes, los hemos puesto en las manos de Dios. Dios siga bendiciendo grandemente sus vidas. Sigan compartiendo estos videos para que sea de mucha bendición también para todos nuestros hermanos y amigos que los verán. Nuestra hermana María Esther, Dios le bendiga también grandemente. Nuestro hermano Javier, Dios le bendiga. Nuestra hermana Jing, Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Nuestro hermano Alejandro, Dios le